¿Alguna vez has escuchado la expresión, o quizá tú te la has formulado, una expresión como, yo no creo que Dios vaya a condenar a nadie, porque si Él es un Dios inmensamente bueno y amoroso, y es un Padre el mejor que todos, ¿cómo va a mandar a alguien al infierno? Un buen padre, yo si fuera el padre de mi hijo, jamás hiciera lo que hiciera, mandaría yo un hijo al infierno. Es una pregunta que alguna gente tiene, mis hermanos, pero tienen un mal concepto o un mal entendimiento de lo que es la condenación. No entienden mucho esto. Vamos a hablar de eso, mis hermanos, el día de hoy. Antes te invito a que te sientes en algún lugar con tu espalda recta. Vamos a respirar profundo, invitar al Espíritu Santo para que sea Él quien nos guíe. Dile, Espíritu Santo, ven a mí, te lo pido, lléname de tu presencia, sé tú quien me guíe, quien me mueva, quien me enseñe. Gracias, Espíritu de Dios, te doy gracias porque escuchas mi oración. Inspírame siempre y enséñame a conocer, a amar y a hacer tu santa voluntad. Con mis hermanos te decimos todos juntos, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy, mis hermanos, se llama ¿Es cierto que Dios es un Padre tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno? Como les decía, esta es una pregunta mal hecha, mis hermanos, porque implica una verdad o unas verdades que si no son bien entendidas en todo su contexto, nos pueden llevar a un error. Voy a explicarlo. Sí, es verdad que Dios es el Padre inmensamente amoroso de nosotros, nuestro Creador. Quiere la salvación de todo mundo y no quiere que nadie se condene. Fue capaz hasta de mandar a su Hijo a morir en una cruz con tal de salvarnos. Entonces, ¿cómo es que alguien se va a condenar? ¿O cómo es que Él va a condenar a alguien? Es también verdad, mis hermanos, y es muy cierto lo que la pregunta dice, que Dios no manda a nadie al infierno. Esto es cierto, pero lo voy a explicar. Dios no manda a nadie al infierno, pero es falso creer que nadie se va al infierno, porque Dios no manda a nadie al infierno, pero la gente se va sola, mis hermanos. Son muchísimos los que se condenan por voluntad propia. Al igual que el hijo pródigo, Dios no corre a nadie de su casa. El padre del hijo pródigo no lo corrió de su casa. No lo mandó a la perdición y a la vida de sufrimiento donde se fue después él. Dios no manda a nadie al infierno, mis hermanos. La gente se va sola. Y Dios, el Padre Celestial, se queda llorando de tristeza por la autocondenación de sus hijos que Él quiere tener con Él. Se engañan, mis hermanos, los que creen que vivir sin Dios no tiene consecuencias. Los engaños en los que cae la gente, mis hermanos, y que muchas veces se los ha inspirado el enemigo son los siguientes. Fíjense estos 3 engaños. Dios es tan bueno que va a perdonar a todo el mundo. Sí, mis hermanos, Dios perdona, eso no es problema. El problema es que si tú perteneces al demonio porque decidiste ser de él, de nada te sirve que Dios te perdone, no eres de él. El demonio va a reclamar los suyos al último. A los que decidieron vivir en una vida de pecado, una vida de frialdad, una vida de ausencia de Dios. Sí, el problema no es que Dios no te perdone, el problema es que tú no puedes entrar al cielo si perteneces al demonio, si decidiste vivir alejado de Dios. Segundo error. Segunda idea errada que mucha gente tiene. Dice lo siguiente: ¿qué padre mandaría a sus hijos al infierno? Hayan hecho lo que hayan hecho. Por eso yo no creo que Dios vaya a mandar a nadie al infierno. Les repito, mis hermanos, Dios es el Padre más amoroso y Él no manda a nadie al infierno. La gente se va sola. Es muy triste, pero es una realidad. Y vamos a verlo como Jesús lo explica. Jesús nos lo advierte muchas veces. ¿Sabías tú que Jesús habla más del infierno que del cielo en sus evangelios? Menciona más las obras del enemigo, del mal, y el infierno más que el mismo cielo. Vamos a meditar sobre ello. Punto número 3, que es otro error que la gente comete, pensamiento que el demonio les inspira.
Dicen lo siguiente: yo puedo ignorar a Dios por ahora, con tal de que me arrepienta antes de morirme. Mis hermanos, ese es otro engaño. Nadie que haya vivido alejado de Dios tiene la capacidad o la posibilidad de arrepentirse, porque les repito, si alguien es del diablo, el diablo no te va a dejar arrepentirte. No hay arrepentimiento porque la gente ya no puede arrepentirse. Vamos a ver unas cuantas citas bíblicas de las muchísimas que hay que nos hablan. Jesús habla del juicio final. Lean Mateo 25, el juicio final. Unos se van a condenar, otros se van a salvar. Unos van al cielo, otros al infierno, de acuerdo a las obras que hayan hecho en el juicio final, cuando separa los corderos de las ovejas. Cuando habla Jesús de el ladrón que llega a la noche, de estar listos por nadie sabe el día ni la hora. Y luego en Mateo 7:21 dice lo siguiente: no todos los que me dicen Señor, Señor. Aquí está hablando de la gente religiosa, no está hablando de gente malvada, eso es tan peor. Está hablando de la gente religiosa que acude a la iglesia. Dice, no todos los que me dicen Señor, Señor entrarán en el reino de los cielos, sino solamente los que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. O sea, todos los que no hacen la voluntad de Dios, no importa que hayan ido a la iglesia, no importa que le hayan dicho Señor, Señor 1000 veces, no entrarán al cielo si no hicieron la voluntad del Padre Celestial, lo que Cristo nos ha enseñado que debemos hacer. En la parábola del banquete de bodas, al final, cuando aquel invitado que no llevaba el vestido que debía de llevar, o sea, su comportamiento no había sido el que debe de tener un buen cristiano, fue corrido. Dice así en Mateo 22, del 13 y siguientes. Esto es ya casi al final de la parábola. Dice Jesús: entonces el rey le dijo a los sirvientes: átenlo de pies. Está hablando a esa persona que se metió a la fiesta sin el vestido correcto. Átenlo de pies y manos y échenlo fuera a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Eso es el infierno, mis hermanos. Así se referían antes al infierno. Un lugar de mucho llanto, de llamas, de rechinar de dientes. Y sigue diciendo Jesús: porque muchos son los invitados, pero pocos los escogidos. Este versículo, mis hermanos, de Mateo 22:14, nos está indicando que son muchos más los que se van a condenar que los que se van a salvar. Y esto es muy doloroso y muy duro, pero no son palabras de nosotros, son palabras de Cristo. Jesús fue el que dijo esto. Muchos son los invitados, pero son pocos los escogidos. Hebreos 12:14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. O sea, tú no vas a ver al Señor si no vives en la santidad o si no estás buscando la santidad. Lucas capítulo 13, versículos 23 y siguientes. Alguien le preguntó a Jesús: Señor, ¿es verdad que son pocos los que se salvarán? Jesús respondió: esfuércense por entrar por la puerta angosta, porque yo les digo que muchos tratarán de entrar y no lo lograrán. Jesús no habla de unos cuantos, habla de muchos. Tratarán de entrar, pero no lo lograrán porque no hacen el esfuerzo por de veras obedecer y seguir a Cristo. Sigo leyendo. Si a ustedes les ha tocado estar fuera cuando el dueño de casa se levante y cierre la puerta, entonces se pondrán a golpearla y a gritar: Señor, ábrenos. Pero les contestará: no sé de dónde son ustedes. Aquí está, mis hermanos, la palabra que está diciendo: esas personas no entrarán al cielo. ¿Por qué? Pues por lo que hicieron y por las cosas buenas que no hicieron. Versículo 26. Entonces comenzarán a decir: nosotros hemos comido y bebido contigo. Íbamos al templo, íbamos a misa, estábamos en la parroquia todos los domingos. Nosotros hemos comido y bebido contigo, y tú has enseñado nuestras plazas. Pero él les dirá de nuevo, dice Jesús: no sé de dónde son ustedes, aléjense de mí todos los hacedores del mal. Palabra del Señor. Mis hermanos,
Por eso es un engaño la gente que piensa que todo mundo se va a salvar. La gente que ha caído en esos errores, en esos engaños del demonio. No te preocupes, nomás con que te arrepientas al último después. No te preocupes, ahora puedes vivir la vida, dedicarte al mundo, al dinero, a las cosas materiales. Y ya después le darás tiempo a Dios. No, mis hermanos, no vendrá ese después para los que decidieron alejarse de Dios, aunque en su mente pensaban que iba a ser por un tiempo. Si alguien decidió alejarse de Dios, le abrió las puertas al enemigo. Y no necesariamente está haciendo cosas malas esa persona, pero decidió alejarse de Dios, de amarlo, de servirlo, de buscarlo. Esas personas ya no vuelven, mis hermanos. Se ocupa un milagro, es muy raro. Las personas, yo los he visto, mis hermanos, cómo poco a poco el mundo y el demonio se los van comiendo. Yo los he visto. Se alejan y se pierden. Entonces a la pregunta, ¿es cierto que Dios es un Padre tan bueno que no va a mandar a nadie al infierno? Sí, es cierto. Como también es cierto que muchísimos se van a ir al infierno porque ellos decidieron, no porque Dios los haya mandado. El Padre se va a quedar llorando, triste por sus hijos perdidos. Quédate meditando, mis hermanos, comparte esta enseñanza con tus contactos. En el botón que aparece de suscribirte en YouTube, suscríbanse por favor. A veces aparece también la cruz de nuestro logo, no siempre la pone YouTube. Si aparece ahí también te puedes ir, pero si no, por lo menos en el botón de abajo de la pantalla, si no lo han hecho, suscríbanse. Quédate platicando con Dios y dile, háblame, Señor, que tu siervo te escucha.